acerca de la perseverancia de los santos. Hoy día vamos a volver a retomar el tema. Si hay algunos versículos que ustedes ven escritos ahí, yo voy a tomar ciertas cosas nomás pero las citas de los versículos están ahí por si ustedes quieren buscar. ¿Ya? La perseverancia de los santos. Con el hermano Marco aprendimos acerca de la santidad de Dios y de la santificación, ¿cierto? La santidad nos enseñaban que es un atributo de Dios. Y Dios nos ve también santos, pero cuando nosotros aceptamos como Señor y Salvador a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo viene a poner su sello y hay una transformación, ¿cierto? A hijos adoptados por Dios a través de Cristo. Él nos ve santos, ¿ya? Esa es la condición que hoy ahora Dios Padre nos ve, porque en Cristo Él nos ve santos. ¿Y qué es la perseverancia de los santos? Quiere decir que todos los que han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. O sea, esto depende de la gracia de Dios. No es solo por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia fuerza, es por la gracia de Dios. Y perseverarán hasta el fin de sus días. Eso no quiere decir que nosotros nos sentemos en el living de nuestra casa y no hagamos nada por perseverar. El esfuerzo tiene que estar y la preocupación de que nosotros debemos mantenernos en el camino del Señor. Si caemos, si volvemos atrás, volvemos a mirar la cruz, volvemos a recordar de dónde Dios nos llamó y hacia dónde vamos, que es al Señor mismo, ¿cierto? ¿Pueden los verdaderos cristianos perder la salvación? No. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Los verdaderos cristianos no van a perder su salvación, porque tienen seguridad en que el poder de Dios los guardará, ¿ya? Y porque también van a tener seguridad en que esto es eterno. Viviremos por siempre en Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos saber si hemos verdaderamente nacido de nuevo? Queda en evidencia cuando el cristiano ha nacido de nuevo, queda en evidencia de que a pesar de lo que podamos enfrentar, las dificultades, los sufrimientos, como hijos de Dios en esta tierra, nosotros debemos mantenernos en el camino del Señor. Vamos a sufrir, como decía la hermana Karen, vamos a tener pruebas, vamos a ser probados. Y la palabra dice, vamos a caer, ¿cierto? En una parte de la Biblia dice que 7 veces el justo caerá, pero 7 veces el Señor también los va a levantar. Él está dispuesto a volver a levantarnos, a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurar nuestra vida, pero nosotros debemos seguir mirando a Cristo, ¿ya? Y debemos seguir esforzándonos, perseverando hasta el fin de nuestros días. Hermanos, esto no es temporal, no es cuando yo dejo de sentir emoción por el Señor Jesús. El amor no es una emoción. El amor por Cristo también es una decisión. Yo a veces no lo voy a sentir de la misma forma como lo siento otro día, pero yo debo decidir seguir a Cristo, aunque yo no sienta lo mismo que antes, porque esto no se basa en una emoción, se basa en una decisión. Y se supone que si hemos nacido de nuevo, Dios ha transformado nuestra vida. Y debo volver a Cristo, debo decirle lo que me pasa, lo débil que me siento, no sé, por lo que estemos pasando, pero debemos volver a la cruz del Señor, o sea, Jesucristo mismo.
En cuanto a la perseverancia, dice que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Hermana Betty, donde dice Jesús hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, ¿cierto? Dijimos que el Señor nos guarda a través de su poder, pero nos guarda por la fe que Él mismo nos ha regalado para creer en Él. Y nuestra seguridad va a ser que no nos perdamos. Y la otra seguridad es que nosotros no vamos a perecer. Los que perseveran en Cristo hasta el final de sus días no se van a perder ni van a perecer. Dice la palabra también que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Otra evidencia es el sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos adoptados por el Padre a través de Cristo y ese sello es el Espíritu Santo. Es cuando, por ejemplo, nosotros nacemos y nuestros papás tienen que ir al registro civil, ¿cierto? A hacer el papeleo, a ponerlo el nombre y a pasarnos como hijos. Sin eso, eso tiene que ser así. Es una evidencia de que somos hijos, ¿cierto? Es lo mismo que Dios hace a través de su Espíritu. Él nos sella, Él nos marca. Él nos pone un nombre a través del Espíritu Santo, diciendo que somos sus hijos. Y a través del Espíritu Santo, Él nos garantiza el futuro. A través de la bendición que Dios le regaló a Felipe de esta beca, Dios le está asegurando el futuro a él, ¿cierto? Con la gratuidad le está diciendo, yo te pagué todos los años que tú tengas tu carrera dure, ¿cierto? Es lo mismo que el Señor hace a través del Espíritu Santo. Él nos asegura las bendiciones en la resurrección final. Él nos bendice día a día, ¿cierto? Escuchamos la gratitud de aquí, lo que Dios hace, pero más encima de eso, Él prometió asegurarnos la vida eterna. Y en esa vida eterna hay bendiciones que están guardadas para el día final, para la redención final. Y esto es por medio de la salvación que nos entregó, ¿cierto? El Señor se obligó a sí mismo a asegurarnos la vida eterna. No tenía por qué hacerlo. Pero más encima de bendecirnos aquí, de ser fiel con nosotros hasta el fin del mundo, de proveernos, de cuidarnos, de hacer milagros en nosotros, como decía Gaspar, Él más encima promete las bendiciones de la vida eterna. Cuando Él venga, ¿cierto? Nos va a mostrar las bendiciones que tiene guardadas aún el último día, cuando el último día de redención, cuando ya nos entregue la salvación en todo su esplendor. Dice también acá que la perseverancia, Pablo habla, hermana Betty, sí, Pablo habla de que en la iglesia existe un grupo que profesan ser creyentes. Se unían a la comunión de la iglesia, ¿cierto? Participaban. Muchos quizás aceptaron al Señor porque profesan tener fe en Jesucristo, pero no mostraban la fe salvadora. Y la hermana Irma, antes de que comenzáramos el tema de la perseverancia, el hermano Benzo leyó, ¿cierto? Que decía que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es la fe salvadora.
Es importante la perseverancia para Dios. Sin perseverancia, yo no me puedo quedar tranquilo solamente porque recibí a Cristo como Salvador, sino me tengo que preocupar de perseverar en el Señor. Amén. Esto le corresponde a Dios. Él me salva. Él a través de su gracia me da esto. Él me guarda para que yo pueda cumplir en esa perseverancia. Pero como hijo de Dios, tengo que preocuparme de hacer lo que le agrada al Padre. Y lo que le agrada al Padre es que yo persevere en Él hasta el fin. Porque solo así voy a ser salvo. Hermanos, el hablar de la perseverancia no significa que nosotros estemos pendientes del hermano. Algunos van a crecer más rápido que otros. Algunos avanzan más rápido que otros. No, este tema no es para que usted apunte al hermano y diga, y si no cumple con estos requisitos, entonces no está perseverando. No, no. El Señor solamente quiere que nosotros podamos advertir en amor. Si usted ve que algún hermano se está descarriando o uno mismo siente a veces personalmente que no está haciendo bien las cosas y que se está desviando del camino, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, es ir al Señor, pedir perdón y pedir que Él nos ayude a cambiar esto para asegurarnos de que nuestra fe sea real. Solamente eso. Nosotros no somos jueces de nuestros hermanos. El Señor nos insta a que nosotros debemos apoyar al hermano, levantarlo, no condenarlo. ¿Ya? ¿Cómo puede Pablo distinguir a los verdaderos creyentes? En la pregunta anterior. Porque ellos van a perseverar en la sana doctrina. Si bien es cierto, Dios está consciente de que nosotros vamos a retroceder en ciertos momentos de nuestra vida, que quizá por algún motivo vamos a estar un tiempo alejados de Dios, pero lo importante es que podamos valorar esta verdad y que en ese momento nos ayude a volver al Padre, a volver al Padre, a volver a Cristo, a buscar la ayuda del Espíritu Santo para volver al camino. Pablo sabe que aquellos cuya fe no es real, a la larga se van a salir de la participación de la iglesia, ya que los que realmente perseveran, esos van a ser salvos. Hermana Betty, la otra. Hay otra cosa, los que a la larga se apartan, dicen, pueden dar muchas señales de conversión. Pablo estaba preocupado por los creyentes que realmente decían ser creyentes, pero no muestran fruto, ¿ya? No muestran un crecimiento real. Y un ejemplo claro de esto es Judas. Judas traicionó a su Señor. Traicionó al Señor. Pero Judas recibió la misma enseñanza doctrinal que recibieron los 11 restantes. Jesús no lo amó menos a Judas. Él no es así, ¿cierto? Conocemos que Jesús no es injusto. Judas despertó con el Señor, durmió al lado del Señor, comió con Él, compartió lo más íntimo del Señor. Y estoy segura que Cristo se dedicó a Judas, porque Él también es un Dios personal.
Él, si bien es cierto, nos tiene congregados, ¿cierto? Nos ve como grupo, pero también se dedica en forma personal a cada uno. Y estoy segura que no descuidó a Judas. Lo amaba. Pero Judas, recibiendo la misma enseñanza, él decidió alejar su corazón de la verdad de Dios. No perseveró. No perseveró. Y cuando nos alejamos de la verdad de Dios, cuando nos alejamos de Dios, nos enfriamos y ahí podemos tener el peligro de no volver más al Señor. Él pasó bien camuflado porque su conducta, su patrón de conducta fue muy parecido al de los otros discípulos, tanto que los discípulos no se dieron ni cuenta que él iba a traicionar. Hermana Betis, ¿puede leer Mateo 26, 22? Amén. Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo 26, 22. Perdón, Mateo 26, 22, sí, acá está. Sí. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Juan 6, 70, 71. Juan 6, 70, 71 dice así. Jesús le respondió, no es escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Amén. Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. El día jueves el hermano Rodrigo nos explicaba, ¿cierto? Que no es que Judas haya sido un diablo, sino que lamentablemente él abrió su corazón para que un espíritu malvado se apoderara de él y lo usara para entregar a Jesús. Él descuidó su corazón. Él descuidó su relación con Dios. Y ahí vemos que los discípulos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que Judas era el que lo iba a traicionar. Porque daba muchas señales de estar convertido como ellos. Pero al que no pudo engañar fue a Jesús. Por eso Jesús dijo eso. No lo he escogido yo a ustedes los 12, sin embargo uno de ustedes es diablo. Uno de ustedes se está dejando usar por el diablo. Aquí dice que hay algunas causas que hay algunos cristianos que no perseveran constantemente. No quiere decir que no van a perseverar, sino que, como les decía anteriormente, unos crecen más rápido, otros crecen más lento, unos avanzan más rápido, otros avanzan más lento. Por eso, mucho ojo, dice aquí, porque no podemos apuntar al hermano, ni tratar de andarlo midiendo si ha crecido o no. Lo importante es que nosotros veamos los frutos en nuestra propia vida. Dice, uno puede estar recién en el proceso de estar considerando el evangelio, pero avancen a una fe real. Puede que recién esté entrando el evangelio y le cueste, pero está avanzando a una fe real en el Señor. Otros pueden haber oído una explicación inadecuada del mensaje. Por ejemplo, se les predica del evangelio de la abundancia. Si sabemos, Pablo mismo dijo que él
había vivido tanto como escasez como abundancia, sabía vivir en eso porque Dios ya lo estaba ejercitando en eso, ya lo había ejercitado. Entonces Dios nos va a permitir vivir abundancia muchas veces, pero también escasez, y no deja de ser Dios. Dice que otros todavía pueden que no hayan llegado a una convicción genuina del Espíritu Santo, o sea, todavía no se hayan arrepentido de sus pecados, pero puede ser que más adelante lo hagan. Entonces, lo importante es que tengamos cuidado, que nos preocupemos de que nosotros mismos estemos dando frutos, y frutos buenos, del que nosotros tenemos conocimiento que tenemos que dar. Dice que los que llevan frutos muestran una fe genuina y permanecen en Cristo. Permanecen porque si vamos a Juan 15:4, ahí nos habla de la vid verdadera, ¿cierto? Nos habla que en la vid, Jesús en la vid, y en ella están insertados pámpanos, ¿cierto? Que seríamos nosotros. Hay pámpanos que permanecen en él y hay pámpanos que no permanecen en él. Los que permanecen en él van a dar frutos, y frutos buenos, frutos del Espíritu Santo. Y los que no permanecen en él no van a dar frutos. Hablamos de que Dios nos guarda, ¿cierto? Nos guarda por la fe que él mismo ha puesto en nosotros para creer en él. Ahora sabemos que tenemos que dar frutos, y frutos buenos, ¿cierto? Para saber si estamos perseverando. Y lo otro es que también tienen que haber otras señales para que nosotros nos demos cuenta que estemos perseverando. Pero hay una cosa más que no quiero que se me pase, que dijimos que muchos cristianos que están dentro de la iglesia dan señales parecidas a la conversión, pero no tienen una fe que salva, una fe real. Hay personas que han sido parte de la obra del Espíritu Santo. Estas personas han apreciado la palabra de Dios, pero en algún momento se alejan. Y no digo que se alejan por un tiempo y después vuelven, se alejan de la fe, apostatan de la fe, se llaman apóstatas, y apostatan de lo que creen en Dios, se rebelan contra la palabra, contra lo que Dios nos pide, nos enseña, y ellos no quieren vivir la palabra como Dios realmente nos manda que la vivamos. Así que esto es para que ustedes puedan hacer la diferencia. Y por último, les dije que también teníamos que dar otras señales, ¿cierto? Otras señales para poder ir viendo si realmente estamos perseverando, cómo debemos perseverar. Y estas señales las podemos encontrar en 2 de Pedro 1:5-8. Voy a leer un poco aquí, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esas son las señales que, aparte de los frutos del Espíritu, nosotros a través de toda nuestra vida cristiana tenemos que ir desarrollando en nosotros. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe nos guarda, ¿cierto? Los frutos del Espíritu tenemos que ir dándolos. Si bien es cierto, Dios sabe que no vamos a dar todos los frutos del Espíritu, pero más de algo tiene que notarse, tiene que verse a través de toda nuestra vida cristiana. Tiene que glorificar a Dios. Y lo otro es que tenemos que ir dando a señales como las que yo le acabo de leer. ¿Ya? Ahora, les voy a hacer unas preguntas y quiero que se las vayan contestando. ¿Qué puede darle al creyente seguridad genuina que hemos nacido de nuevo? Confío hoy en Cristo para que perdone mis pecados y me lleve sin culpa al cielo para siempre. Y si muriera esta noche y Dios me preguntara, ¿por qué me debería dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? Esa es su voluntad. Usted le diría a Dios, empezaría a pensar en todas las obras que hizo aquí en la tierra, en todas las cosas buenas que hizo. Ay, Señor, ¿te acuerdas cuando yo hice tal cosa? ¿Te acuerdas cuando ayudé a tal persona? ¿O usted al tiro le contestaría al Señor, Señor, yo puedo entrar porque estoy sellada por tu Espíritu, porque Cristo murió por mí y perdonó mis pecados? Por eso yo puedo entrar. Y porque con la ayuda de tu Espíritu he perseverado en ti. Y tú vas a ver mis frutos. Tú ves mis frutos. Esa es la respuesta que deberíamos darle sin pensar al Señor, ¿cierto? Dice también, ¿hay evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en mi corazón? Hay testimonio del Espíritu Santo, ¿cierto? Está respondiendo. Hay testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Usted lo siente. Usted siente que es hijo de Dios. Usted siente que usted fue adoptado por el Señor, que pertenece ahora al Señor, tiene un sentido de pertenencia. Lo otro es que nosotros debemos continuar creyendo y aceptando la enseñanza de la iglesia. Me refiero a una sana doctrina. Y lo otro es que debe existir una relación presente y continua con Jesucristo. Esto provoca en nuestra vida confianza en Dios. Confianza en Dios. Lo otro es que nosotros debemos continuamente estar en oración, tener una relación continua con el Señor, en oración, en adoración. Y debemos confiar. Amén. Y lo otro, no, eso sería los 3 puntos. El testimonio del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que somos hijos de Dios, que debemos continuar creyendo y aceptando la enseñanza de la iglesia, o sea, la sana doctrina, y mantener una relación presente con Dios y que sea continua, creyéndole al Señor, confiando en Él, orando y adorando continuamente al Señor. Y por último, vemos un patrón de crecimiento de larga duración en nuestra vida cristiana. Esto tiene que ver con la fe y con lo que yo les nombraba anteriormente, con las señales, aparte del Espíritu Santo, que debemos tener, con el conocimiento, con el dominio propio, con la virtud, con el amor fraternal, etcétera. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Espero que esto haya quedado claro y haya contribuido este nuevo conocimiento que el Señor nos entregó a un nuevo crecimiento espiritual y a darnos la seguridad hacia dónde vamos. Amén. ¿Ya?
¿Y qué debemos hacer como hijos de Dios? Que el Señor les bendiga. Amén.